Hola a todos, mi nombre es Carlos Quintero y les doy la más cordial bienvenida a este curso de resolución de problemas en computadora a través de la programación. Este curso lo impartiremos a través de 4 sesiones y está desarrollado en la siguiente agenda que les muestro a continuación. Vamos a hablar acerca de la introducción de los computadores, luego les presento algunos de lo que es referido a los lenguajes de programación, le hablo acerca de las fases de compilación para hacer un proceso o una traducción de un lenguaje de alto nivel en bajo nivel. Luego les presentaré una metodología estándar para poder resolver problemas en computadora. Seguidamente les presento los elementos básicos de un programa que nosotros vamos a estar manipulando y por último les voy a mostrar algunas estructuras básicas de control. Para empezar, es necesario que nosotros abordemos aspectos conceptuales que son importantes tener en cuenta y que nos van a ser de utilidad para nosotros poder ir avanzando en este curso. A pesar de que algunos o que la mayoría son de uso cotidiano para nosotros, es bueno destacarles que la computadora, según Joyanes, el señor Luis Joyanes Aguilar, en su publicación de 1998 de Turbo Pascal, define a la computadora como un dispositivo electrónico utilizado para procesar datos y obtener resultados. El esquema computacional lo podemos generar a través del siguiente esquema. Dese en cuenta que una computadora por lo general recibe datos, los procesa para luego producir algún tipo de información. En el aspecto informático, los datos son insumos de entrada y están asociados a la palabra al anglosajón de input, de entrada. Y la salida está asociada con la palabra output, de información. Aquí se hace énfasis en la marcada diferencia que existe en lo que es una entrada, que son datos en bruto sin procesar, y lo que es la salida, que es información. Entonces, datos es distinto a información. Datos son los insumos de entrada que se necesita un computador y la información lo podemos manejar como datos procesados. También des en cuenta o es válido destacar que un proceso computacional se puede describir como entrada, proceso, para luego producir algún tipo de salida. Por otro lado, podemos definir el programa, sabiendo que un programa es parte del software que pertenece a o es uno de los componentes que están marcados dentro de la computadora. En ese aspecto podemos decir que un programa es un conjunto de instrucciones que controlan a una computadora para que produzca un resultado concreto. En ese aspecto podemos seguir avanzando que un lenguaje de programación no es más que un conjunto de instrucciones que se pueden utilizar para construir un programa. Este curso está diseñado para que nosotros podamos diseñar un programa y de alguna manera no solamente es diseñar el programa, sino también aprender a pensar desde el punto de vista lógico para que la computadora de alguna manera nos entienda todos y cada uno de los pasos que nosotros queremos que haga. Si no lo hacemos de manera explícita, la computadora puede correr el riesgo de que haga una cosa que no queramos o simplemente que esté haciendo algo, lo esté haciendo, pero lo esté haciendo no de la forma deseada. Los lenguajes de programación se pueden clasificar en 3 aspectos: lenguajes de alto nivel, lenguajes de nivel medio o ensambladores, o lenguajes de bajo nivel. Esta clasificación no tiene nada que ver con algún tipo de control de calidad ni nada por el estilo, sino tiene que ver más bien con el grado de complejidad visto desde el punto de vista del programador, como nosotros los usuarios finales, y visto desde el punto de vista de la computadora, que es la que ejecuta realmente las tareas que nosotros queremos. Los lenguajes de bajo nivel, de alto nivel, perdón, los podemos clasificar o se caracterizan porque están expresados en lenguaje humano. Eso trae como consecuencia que son lenguajes fáciles de entender, ¿verdad? Son transportables en el sentido de que lo puedo correr en cualquier tipo de máquina. El hecho de que sean expresados en lenguaje en términos de humanos tiene algún tipo de facilidad que se pueden corregir, tiene una fácil puesta a punto, entre otras cosas, pero tienen la desventaja que estos lenguajes de alto nivel, al estar expresados en lenguaje humano, no son entendibles por la máquina, ¿sí? Voy ahora a explicarle el lenguaje ensamblador.
o el lenguaje de nivel medio. Es un lenguaje de programación que se encuentra expresado en mnemotécnicos. Es más difícil de entender, ¿verdad? Si lo comparamos con los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Y no los entiende aún la máquina. Estos lenguajes ensambladores tienen un grado de complejidad un poco más alto si los comparamos con los lenguajes de alto nivel, puesto que ya no se están expresados en lenguaje humano, sino específicamente en mnemotécnicos. Mnemotécnicos, recuerden que son palabras o especies de acrónimos que simulan algún tipo de operación. El otro aspecto es el lenguaje de máquina. Este lenguaje de máquina está expresado en códigos binarios, es decir, está expresado, sus reglas de sintaxis están expresadas en ceros y unos. Estas sentencias expresadas en códigos binarios son las que entienden directamente la máquina. Es importante destacar el por qué se programa en código binario, por qué es lo que entiende la máquina. Bueno, porque está demostrado que cuando yo voy a programar una máquina, realmente lo que entiende son procesos como verdadero, falso, activo, no activo, bueno, malo, pasó la señal, no pasó la señal. Entonces, todas las sentencias que entiende una máquina o todas las sentencias que ejecuta una máquina realmente se encuentran expresadas en códigos binarios que realmente denotan dos tipos de estados: verdadero, falso, bueno, malo, activo, no activo, etc. Entonces, todas estas sentencias que son las que entienden realmente la máquina, están expresadas en todo códigos binarios. ¿Cuál es la consecuencia de que estén expresados en ese tipo de código? Que son difíciles de aprender, tienen una difícil puesta a punto y son dependientes de la máquina. Es decir, que el código binario se corre en cada tipo de máquina en particular. Cuando yo estoy haciendo algún tipo de programación o estoy elaborando un software que realmente o por lo general se encuentra expresado en un lenguaje de alto nivel, cuando yo lo quiero ejecutar, ese lenguaje de alto nivel o de nivel medio tiene que ser traducido a un lenguaje de máquina, ¿verdad? Esto lo hace un software que se llaman traductores, y los traductores lo podemos clasificar nosotros en compiladores e intérpretes. Yo voy a hacer énfasis aquí en la parte de un compilador. Un compilador no es más que la traducción de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, a un código binario, que es directamente entendible por la máquina. Hago énfasis en el proceso de compilación porque esto es lo que nosotros vamos a ejecutar en el lenguaje que nosotros vamos a hacer uso acá en este curso. Una compilación, les repito, es un proceso mediante el cual se pasa de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina. Esa compilación requiere de varias fases. Primero, escritura del programa fuente, introducción del programa en la memoria, compilación del programa para verificar los errores, obtener el programa objeto, que es el programa escrito en código binario, para luego ejecutar el programa, obtener el programa ejecutable, que es el que realiza todas las acciones. Quiero destacarle acá que en la verificación de los errores nosotros vamos a verificar dos tipos de errores: errores de sintaxis y errores lógicos. Los errores de sintaxis son aquellos que nos da el programa y son aquellos que el lenguaje de programación no va a entender porque hay algún tipo de error en las reglas sintácticas del programa. Y los errores lógicos son aquellos que nosotros detectamos, por lo general se detectan es cuando las variables están fuera de rango. Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de 3 parciales cuya nota está entre 0 y 20 y hago algún tipo de operación y el promedio me da que es 22 o es menos 1, ya yo sé que es un error de tipo lógico. La computadora lo ejecuta, sí, pero simplemente no tiene un sentido lógico al valor que está expresado la variable. A continuación les presento acá una especie de metodología para nosotros resolver problemas por computadora. Les recuerdo una vez más que cuando nosotros estamos elaborando o construyendo un programa, realmente lo que estamos haciendo es un software. Y la elaboración de un software tiene consigo una especie de metodología que va acarreando paso a paso en forma secuencial. ¿Qué quiere decir? Que estos pasos que yo les estoy presentando los tengo que ejecutar en el mismo orden que se están apareciendo acá. ¿Por qué? Porque
la finalización de una etapa en el diseño de un software va a ser el insumo para la próxima etapa que va a comenzar. Esta metodología, hay diversas metodologías para construcción de programas. Sin embargo, esas metodologías se pueden clasificar o se pueden sintetizar en estos 6 pasos: análisis del problema, diseño del programa, codificación, compilación, verificación y por último la respectiva documentación. Voy a detallarles paso a paso cada una de ellas. Dentro del análisis, nosotros especificamos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son las entradas que se requieren? Y estas entradas no es más que el insumo que nosotros necesitamos para ejecutar el planteamiento que nos están dando. Es decir, tenemos que tener claro cuáles son las entradas que se quieren. Dentro de las entradas yo voy a requerir datos, de qué tipo son y si existe algún tipo de restricción, ¿verdad? El segundo paso dentro del análisis es lo que llaman el proceso. Y el proceso no es más, es tener claro cuál es el método que produce la salida deseada. En este método yo voy a tener claro en la especificación de cuáles son las fórmulas que yo voy a utilizar y el orden en que se van a ejecutar cada una de las operaciones. Y por último, tengo que especificar cuál es la salida deseada. La salida deseada producto de los 2 pasos anteriores. Desen en cuenta que estos pasos que yo les estoy mencionando acá son secuenciales. Es decir, no voy a especificar cuál es la salida si no tengo claro cuál es el método que la produce. No tengo o no puedo especificar cuál es el método que la produce si no sé cuáles son las entradas que se requieren. Esta parte de análisis yo la puedo resumir en 3 aspectos esenciales: definir la entrada, definir el proceso y tener claro cuál es la respectiva salida. Aquí les presento un pequeño ejemplo que para nosotros hacer uso de ese análisis, de ese planteamiento, en la cual va a derivar en la solución de un programa por computadora. Les presento el ejemplo acá. Se requiere diseñar un programa que calcula el promedio de notas de un estudiante que presentó 3 parciales con igual ponderación. Fíjense que en este caso, cuando yo voy a definir la entrada, voy a definir una especie de cuadro, ¿sí?, en la cual voy a especificar cuáles son los insumos necesarios que yo requiero para ejecutar el planteamiento que me están dando. Y en ese sentido voy a tener esta pequeña tabla que les muestro a continuación: identificador, descripción, de qué tipo son y si existe algún tipo de restricción. Les menciono que este identificador no es más que el valor o la etiqueta que yo le voy a dar a las variables que son de insumo. En este caso yo estoy diciendo P1 es un identificador que me va a describir o me va a señalar nota del parcial 1. ¿De qué tipo es? Es tipo numérico real. Y la restricción es que ese P1, que ya yo sé ahora que está referido a nota del parcial 1, se encuentre entre 0 y 20 puntos. De igual manera hago con las otras 2 insumos: P2, nota del parcial 2, y P3, nota del parcial 3. Es muy importante tener claro, cada vez que yo voy a ejecutar un programa o voy a derivar en la solución de la elaboración, de un programa para computadoras, tener claro cuál es el insumo necesario que yo necesito para elaborar el respectivo procedimiento. Si yo no tengo claro cuáles son los insumos, por lo general voy a tener problemas en la solución o en la derivación del programa que yo quiero ejecutar. En este caso, para continuar, dentro del proceso voy a especificar cuáles son las fórmulas y el orden de ejecución. En este caso, dense en cuenta que la fórmula que yo voy a utilizar es bien sencilla, no es más que si yo quiero calcular el promedio de 3 notas, va a ser la sumatoria de las 3 notas parciales entre el número de notas, que en este caso es 3. Cuando yo estoy hablando desde el punto de vista informático, y más aún cuando estoy escribiendo las ecuaciones de forma lineal, y por lo general en el aspecto informático todas las operaciones o todas las expresiones matemáticas se hacen en forma lineal, es bien importante jerarquizar los paréntesis para enfatizar cuál es la operación que yo quiero ejecutar en un principio. Des en cuenta que yo estoy dándole jerarquía a que primero tiene que hacer la suma y por último, luego que haga la suma, tiene que hacer la división. Si yo no uso los paréntesis para jerarquizar las operaciones, corro el riesgo de que en este caso se ejecute la división de P3 entre 3 y luego haga la respectiva suma.
lo cual derivaría en un valor ilógico. Y por último, la salida es escribir el promedio de notas de estudiantes enmarcado en el identificador promedio. Fíjense que este promedio que yo tengo acá es el mismo identificador que yo tengo como promedio acá. Recordándole una vez más que los identificadores no son más que las etiquetas que yo le doy a las variables que yo estoy manipulando. Aquí les dejo dos planteamientos para que nosotros apliquemos el respectivo análisis que venimos desarrollando en el primer, en los puntos anteriores. El primer planteamiento dice así: diseñe un programa que calcule el precio de un paquete turístico que cobra 100.000 bolívares por noche de estadía y 50.000 bolívares por kilómetro recorrido. El segundo planteamiento dice: se requiere de un programa que determine el total a cobrar por 4 productos, sabiendo que al costo total se le tiene que agregar el 16.5 de impuesto. Lo que yo quiero que desarrollen ahorita es el análisis de estos dos planteamientos. ¿Qué significa? Realizar la entrada, el proceso y la salida para nosotros poder continuar más adelante con los respectivos conceptos que vienen más adelante. Dejo por los momentos con esta primera actividad y en la medida que vayamos avanzando les voy introduciendo el segundo video. Hasta luego.